tardes. Me llamo Sebastián Falcón y yo voy a hablar sobre el fútbol mexicano como instrumento de poder político. El fútbol es una actividad lúdica y recreativa que en la actualidad se utiliza por las élites económicas y políticas para construir o producir espacios afines a sus intereses de clase hegemónica. El balompié comenzó a significar para los grandes empresarios un elemento donde invertir para obtener ganancias y difundir sus valores e ideales. Lo anterior generó redes de poder que derivan de la monopolización de ese deporte profesional. Así ocurre al menos en México, donde los consorcios con mayor relevancia e influencia política y económica poseen equipos de fútbol. Estos son los televisivos, cementeros y cerveceros. La monopolización del fútbol mexicano evidencia el poder que ejercen esas empresas en la cotidianidad. Algunas actividades que tienen funciones recreativas como los deportes, el teatro, el cine, la música y el turismo son formas primordial mediante la que se puede obtener ganancias económicas a la vez que se convierten en una forma ideal para implementar ciertos estilos de vida en la sociedad. Incluso son maneras de conseguir dominio por parte de las élites empresariales y políticas, mediante las cuales se marcan ciertas modas, tendencias de pensamientos y estereotipos, y al ser actividades cotidianas, la población las acepta y digiere sin cuestionar nada y con mucha facilidad. Es por ello que el poder económico y político trabaja en conjunto para fortalecer y reproducir estas actividades en la sociedad. El fútbol es una actividad lúdica y recreativa, eso ya lo mencionamos, que en la actualidad se utiliza por las élites económicas y políticas para construir o producir espacios afines a su interés de clase de poder. Este deporte surgió en el Reino Unido a mediados del siglo XIX como un mecanismo disciplinario en la sociedad burguesa. Durante el siglo XX se profesionalizó y se generó una organización institucional que intensificó la práctica y masificación de este deporte con la ayuda de la FIFA, con lo que se diversificó su consumo y privilegiaron los objetos lucrativos. El balompié significa para los grandes empresarios en el mundo un elemento donde invertir y difundir sus valores e ideales. Esto propicia la generación de redes de poder, que en algunos casos, como en México, derivó en la monopolización de este deporte profesional. Los consorcios con mayor relevancia e influencia política y económica, en los cuales se les configura una mujer distintiva, una forma distintiva, son los televisivos, cementeros y cerveceros. La monopolización del fútbol mexicano evidencia el poder que ejercen esas empresas en la cotidianidad, el día a día, y relación que existe entre los sectores económicos y políticos de mayor poderío en el país. El fútbol es también una muestra del auge económico que tiene el país, puesto que conforme surgen grupos empresariales, la distribución de los equipos profesionales se hace más evidente. Esto también es provocado por las fuerzas políticas gobernantes que brindan facilidades para el establecimiento de equipos de fútbol en sus territorios, aunque en la mayoría de las ocasiones el paso de clubes por distintas ciudades es transitorio, lo cual genera procesos de identidad efímeros pero relevantes. También el fútbol mexicano se caracteriza en esta época de neoliberalismo. El capitalismo está inserto en casi cualquier rincón del mundo. Está presente en todas las actividades que el ser humano realiza, porque las actividades recreativas están completamente insertadas en este sistema. Incluso el sistema económico vigente necesita de ellas para producirse y reproducirse. El neoliberalismo es una teoría de prácticas político-económicas, por lo que para lograr sus objetivos los poderes políticos y económicos trabajan siempre juntos. Mientras que el fútbol mexicano, solo una parte de este tipo
de relaciones se encuentra. Para ello, el Estado genera y preserva un marco institucional apropiado para que se cumplan los derechos fundamentales que el neoliberalismo propaga, como el libre mercado y la propiedad individual, además de garantizar estas mismas actividades de cualquier manera, ya sea mediante actividades hegemónicas cotidianas, como lo es el fútbol o incluso el uso de la violencia. El Estado entonces se convierte en neoliberal al facilitar la acumulación, las libertades comerciales y al ver por los intereses de la propiedad privada, lo que suele favorecer al surgimiento de grupos sociales ya existentes o nuevos, privilegiados en este sistema, que han surgido nuevos millonarios que ingresan al negocio del fútbol con la compra de franquicias profesionales. Un ejemplo claro es el empresario Jorge Vergara, actual dueño del club Chivas Rayadas de Guadalajara, uno de los más populares del país. Bueno, con esto termino.